Te invito a que me acompañes en otra cápsula. Esta vez te voy a hablar de la parábola del sembrador. Ustedes han escuchado muchas veces en los evangelios que Jesús les hablaba a los discípulos en parábolas, y lo hacía utilizándolas, ya que el conocerlos sabía que de esa forma le entenderían. Hoy Jesús lo sigue haciendo para nosotros, nos sigue hablando a través de su palabra por medio de parábolas. Veamos qué significa la palabra parábola. Parábola deriva del griego parabolé. Este término sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto, una forma de historia sencilla, real, mediante la cual Jesús establece una comparación. La parábola que vamos a reflexionar hoy es la parábola del sembrador. La encontremos en el Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. En ese día, saliendo Jesús de la casa, fue y se sentó a la orilla del lago. Pero se juntaron alrededor de él tantas personas que prefirió subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas mediante parábolas. Les decía: el sembrador ha salido a sembrar. Al ir sembrando, unos granos cayeron cerca del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros granos cayeron entre piedras y, como había poca tierra, brotaron pronto. Pero cuando salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros granos cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y los ahogaron. Otros finalmente cayeron en buena tierra y produjeron, unos al 100, otros al 60, y los otros al 30 por uno. El que tenga oídos, que entienda. Además, la palabra de Dios no puede echar raíz en este tipo de personas, por la falta de una vida de oración, lectura de la palabra y devoción a Dios. En consecuencia a esto, al venir las pruebas, las tentaciones y persecución por causa de la palabra, luego caen. Así que este tipo de personas son creyentes temporales, que tan pronto vienen las situaciones abandonan la iglesia y no están dispuestos a luchar por la fe que les fue dada. Sin embargo, en cada persona hay una reacción distinta, y el Señor Jesús da una interpretación explicando los 4 diferentes tipos de suelos, simbolizando los corazones, donde fue sembrada la palabra, y hace referencia a aquellos que la oyen. En el primer tipo de suelo nos explica que, al igual que lanzar una semilla en el pavimento, este tipo de personas tiene el corazón endurecido, tanto así que la palabra no haya lugar en ellas. También, al igual que muchas veces vemos cómo las aves bajan a comer las semillas que se encuentran en la superficie del pavimento o de las plazas, de esa manera el maligno arrebata la palabra que fue sembrada en ellos. Para empezar, en el mensaje de la parábola del sembrador, el Señor nos enseña cómo la semilla de la palabra, al ser plantada en el corazón del hombre, tiene efectos diferentes en muchas personas. Lo más relevante en esta parábola es cómo se enfatiza más en los 4 tipos de terrenos. Cada terreno simboliza el corazón del hombre, en quien fue sembrada la palabra. También vemos que Jesús, al predicar, fueron muchas personas las que oyeron la palabra, por lo cual es similar a hoy en día, cuando el mensaje de salvación es también predicado en el mundo entero desde hace más de 2000 años. Finalmente, esta parábola nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué tipo de tierra soy? Personalmente, en mi relación con Dios, con mi familia, con los demás. Hoy Jesús nos habla al corazón y está esperando de nosotros, según nuestras capacidades, esos frutos, el 100, el 60 o el 30, para dar testimonio de su amor en nosotros.